Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar nuevamente en este tercer encuentro de esta capacitación intensiva del lanzamiento del Centro Integral de Abordaje CABIJ. Hoy, en este tercer encuentro, nos encontramos virtualmente junto al doctor Fabricio Medici, quien será el expositor. Nos acompaña, como en cada una de las clases, la señora presidenta de la Corte de Justicia, la doctora Adriana García Nieto. En forma virtual se encuentra el señor fiscal general de la Corte, el doctor Eduardo Quatropani. Agradecer ya a todos y a todas los espectadores por irnos acompañando en cada uno de estos encuentros, al personal policial por su compromiso también, y a todos los miembros de todos los ministerios y de todas las instituciones que van a converger en el Centro CABIJ. Doctora Adriana García Nieto, le cedo la palabra en estos momentos iniciales y le deseo buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, saludarlos a cada uno de ustedes. Doctor Fabricio Medici, muchísimas gracias por aceptar la invitación y la convocatoria a formar parte de este curso intensivo sobre la implementación del CABIJ, este CABIJ que hemos soñado y pensado durante tanto tiempo y que está pronto a ver la luz, como quien dice. Por supuesto, saludar a los ministros de la Corte de Justicia, mis pares, doctor Daniel Olivares Yapur, Juan José Victoria, Marcelo Lima y Guillermo de Santis, como también al fiscal general de la Corte, doctor Eduardo Quatropani, y también transmitirle el saludo y el agradecimiento al Poder Ejecutivo Provincial, por supuesto al señor gobernador y vicegobernador de la provincia, y a los señores ministros de Desarrollo Humano y Promoción Social, a la ministra de Salud, a la ministra de Gobierno, al secretario de Seguridad y al jefe de Policía. ¿Por qué nombro a cada uno? Porque en realidad el CABIJ puede ser y va a ser una realidad gracias al esfuerzo y al trabajo mancomunado del Estado. Es el Estado en su conjunto, tal como fue la primera experiencia en flagrancia, como es ahora el CABIJ, como va a ser el sistema acusatorio. Es el Estado el que mira, el que ve que hay una necesidad, que hay un problema a resolver y trata de establecer, como he dicho, y creo que me lo han escuchado decir en estos días un montón de veces, y no me voy a cansar de decirlo, una herramienta más, que no va a dar una solución absoluta al problema de violencia, pero que significa algo importantísimo, que es la decisión política de quienes tenemos la responsabilidad de dirigir los poderes del Estado, de mirar y de establecer la mejor manera de abordar la problemática. Eso creo que es fundamental y hay que destacarlo. Y también destacar el trabajo que se hace es poner en valor, si se me permite, el trabajo en red que ya viene trabajando el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo a través de Oficina de la Mujer, Dirección de la Mujer, Ministerio Público Fiscal, jueces, es decir, todo el aparato del Poder Judicial con el aparato del Poder Ejecutivo ya vienen trabajando en red para poder dar esta respuesta, que hoy va a tener, en pocos días, tendrá nombre y apellido y un lugar específico, pero que no deja de significar un avance sobre las bases importantísimas de este trabajo en red que venimos realizando hace mucho tiempo. Sin duda, en la tarde de hoy, la temática de hoy que va a abordar el doctor Fabricio Medici es fundamental en esta implementación. Porque así como hemos estado viendo días anteriores con el doctor Rolando Lozano y Fernando Ramé, con cuál es la legislación aplicable en materia de violencia de género, hoy puntualmente ir hacia los aspectos procesales. Porque entre todos los que estamos hoy sentados en esta mesa, más de 250 personas, son más de 250 personas escuchándonos, venimos de distinto lugar y vamos a ocupar distintas funciones y distintas tareas. No todos son abogados, no todos serán ayudantes fiscales, no todos serán jueces, ni todos serán psicólogos, ni todos serán policías. Estamos, pero sí estamos todos. Y la respuesta la tenemos que dar entre todos, por eso es integral. Entonces, todos tenemos que conocer aspectos básicos de todo el proceso. Así que no quiero extenderme mucho más. Seguramente al final siempre me vuelvo a meter y vuelvo a agregar 2 o 3 cositas más. Puede más que yo, pero sin duda, agradecerle nuevamente, doctor Medici, por la
por la generosidad de compartir este espacio y este tiempo. Y a quienes están del otro lado, agradecerles la humildad, porque muchos de ustedes conocen y llevan mucha trayectoria en la temática, otros recién están arrancando, pero la humildad de saber de comprender que siempre hay algo que puedo profundizar, algo que puedo aprender, algo que puedo ver con distintos ojos. Sin duda, las grandes empresas, como en este caso implica el llevar adelante el CABIG, requiere de muchas cuestiones, de muchas cosas, pero sobre todo requiere de altas dosis de empatía, de responsabilidad, de solidaridad, de generosidad y de humildad. Si tenemos en cuenta esto, creo que va a ser un éxito no por lo que implica el proyecto, sino por lo que hemos sido capaces de poner en él. Así que muchísimas gracias. Bueno, lo escuchamos, doctor Medici, con mucho gusto lo que tenga para compartirnos esta tarde. Buenas tardes, señora presidenta, muy grata sus palabras. Doctor Ortega, como siempre, muy servicial para implementar y que salga bien este curso. En este tercer encuentro vamos a abordar el tema de aspectos procesales de casos de violencia con perspectiva de género. Habida cuenta que estamos en un proceso de transición de regímenes procesales, vamos a dejar la vieja ley 7398, el Código Procesal Penal Mixto, el pensamiento de Ricardo Levene Hijo, para pasar un código de tercera generación que consagra el sistema acusatorio adversarial. Me parece necesario, a los fines de abordar en debida forma la temática para la cual he sido convocado, hacer un repaso y precisar los principios de este nuevo código que se viene, que ya está vigente en el sistema de flagrancia. Cuando ingresé a tribunales allá por el año 93, disculpe si soy autorreferencial, eran los últimos días de un código de procedimiento viejo. Era un procedimiento escrito, el pensamiento de Mario Derivo. El proceso penal, como ahora, tenía dos partes. Un juez realizaba la instrucción, era un proceso sumamente inquisitivo, donde el fiscal era una figura decorativa y tenía muchos rasgos inquisitivos. ¿Por qué? Para que se den una idea, situaciones impensables en los tiempos que corren. El imputado podía prestar declaración si ser asistido por un abogado defensor. Luego, cuando terminaba la instrucción, otro juez dictaba una sentencia, también sentencia escrita. Cuando viene la democracia, empiezan los nuevos códigos procesales penales mixtos, que, como les dije, era el pensamiento de Ricardo Levene Hijo. Así, en San Juan tuvo dos leyes en la misma sintonía, la ley 6140 y la ley 7398. El proceso penal seguía con dos partes, la instrucción estaba en cabeza de un juez, era escasamente contradictoria, con fuerte rasgo inquisitivo, pero ya empezábamos a hablar de oralidad cuando el expediente iba a instancia de juicio. Y así llegamos al código que actualmente, como les dije, rige en flagrancia y que próximamente va a regir, si Dios quiere, en la totalidad de la provincia de San Juan, donde vienen estos códigos de tercera generación, que tienen las siguientes características. La oralidad en las diversas instancias en la cual transita un proceso, y en la etapa investigativa está en cabeza nuestra, de los fiscales, de un proceso acusatorio adversarial. Ahora bien, ¿por qué llegamos a este proceso penal adversarial, acusatorio, con las características que he mencionado? Llegamos acá porque los regímenes procesales anteriores no daban respuesta a los justiciables. Estábamos en situaciones de colapso. Para que se dé una idea, cada 100 causas que empezaba, solo el 6 o el 7% terminaba en una sentencia definitiva que no era un sobreseimiento por prescripción. Algo patético, no solo en San Juan, sino en el resto del país y en América Latina. Por ello, los doctrinarios establecieron y se pusieron una meta: que todo conflicto sea abordado y resuelto, y que sea resuelto en un plazo razonable, evitar las situaciones de colapso que hacía mención anteriormente. Para ello echaron mano de dos herramientas fundamentales: un sistema de gestión de audiencia, y regularon las reglas de disponibilidad de la acción penal pública. ¿Qué es lo que quiero decir? Dejaron de lado lo escritural, con toda la burocracia que llevaba la lógica del expediente, y pasaron a un sistema ágil de gestión de audiencia. Ahora bien, para que el sistema de gestión de audiencia ande, esto debe estar estrechamente vinculado con los principios rectores de economía procesal. No es celebrar audiencias per se.
Las audiencias deben ser, en primer lugar, como es lógico, orales. Todas las argumentaciones deben ser realizadas a viva voz, in voce. Esas audiencias deben ir las partes en un sistema, en un principio de igualdad de armas a los fines de celebrar la contienda. El juez debe tener una conexión directa, inmediata, la inmediatez es otra de las consecuencias, no solo con las partes, sino con las pruebas que ofrecen las partes. Las audiencias deben ser simples, las audiencias deben ser multipropósito y sobre todo las audiencias deben ser públicas. Esto no es una emboscada, es propio de los actos republicanos del gobierno. Que se entere la sociedad lo que estamos trabajando. Y por otro lado, como les decía, regularon las reglas de disponibilidad de la acción penal pública. Y así en el artículo 33 del Código que nos va a regir, establecen que el fiscal puede prescindir del ejercicio de la acción penal a través de los siguientes institutos, y nombra 6. Criterio de oportunidad, conversión de la acción, mediación, conciliación, reparación del perjuicio y provecho. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es una excepción al principio de legalidad y al principio de oficialidad en el ejercicio de la acción penal pública de la cual nosotros los fiscales somos titulares? Ese sistema necesariamente debe funcionar por filtro. ¿Para qué? Para que vaya a instancia de juicio oral los delitos más graves. ¿Cuáles son los delitos más graves? Sin duda, el homicidio, los delitos contra las personas, pero también en la misma lógica y con un mismo estándar los delitos contra la integridad sexual y que tengan por víctima a las mujeres. Esos delitos requieren un remedio que debe llegar a instancia de juicio oral o si no terminar por un juicio abreviado. Pero el restante de los delitos menores entran en estas reglas de disponibilidad de la acción penal pública. Como les dije, el proceso penal, para ir resumiendo, porque no es el objeto de esta charla, consta de 2 etapas. La anterior instrucción judicial que la hacía un juez, ahora lo hacemos nosotros, los fiscales. ¿Cuál es el objeto de la investigación fiscal preparatoria? Establecer si existe mérito para abrir un juicio de una o más conductas de relevancia jurídico-penal. La instrucción se inicia de oficio por nosotros los fiscales, por denuncia, por querella, por prevención policial. Y acá viene lo característico de este código y que le da agilidad al sistema. El fiscal lleva un legajo que es totalmente desformalizado. Ese legajo no puede tener acceso. Los jueces por ningún motivo. La defensa tampoco puede tener acceso hasta que se realiza la audiencia de formalización de la investigación. Y no hace más que reunir elementos de convicción, lo que le va a dar base para una formulación de cargo. Ese legajo no tiene ningún valor probatorio. En este sistema, la única prueba es la que se produce en la instancia de juicio oral, a excepción, lógicamente, de las reglas de anticipo de prueba o aquello que se incorpora como lectura, como un acta de aprehensión y secuestro, un informe médico, un informe de un determinado organismo, que eso sí se puede establecer por lectura. Ahora bien, esa incorporación que dije anteriormente, más lo otro, nos llevan a que el fiscal realice una valoración inicial y dice, pasado 15 días desde que hizo la confección del legajo, el fiscal debe optar, marca, y de una manera acertada el artículo 333 por la siguiente vía alternativa. El fiscal en 15 días debe decidir si desestima, si archiva las actuaciones, si aplica un criterio de oportunidad o un procedimiento especial, si también establece una investigación preliminar, formaliza la investigación o va a una serie de juicios especiales. ¿Qué es lo que quiero decir? Desestima cuando no existe el delito, cuando la conducta no es típica, archiva las actuaciones cuando la persona está prófuga, no se puede identificar, no se puede proceder o no va a tener éxito la investigación a iniciarse por los pocos elementos consecuentes en ese momento el fiscal. Un criterio de oportunidad es por un decreto fundado del fiscal que cese en su facultad persecutoria, por ejemplo, los delitos de bagatela o insignificancia, o también puede ir a un modo alternativo de solución de conflictos que nombré anteriormente, mediación, conciliación, probation, reparación del perjuicio. La investigación preliminar dura 90 días, prorrogable por 90 días más. Ahí se comunica al afectado, al imputado que se está investigando, pero este no puede tener acceso a la investigación.
solamente tiene acceso a esa investigación preliminar si el fiscal llega a formalizar la investigación. También hay casos que no se puede comunicar al afectado cuando tiene por objeto que la investigación llega a buen puerto y se le comunica, no va a tener éxito esta investigación. La investigación formal preparatoria es el acto rector de estos principios acusatorios adversarial, donde el fiscal, con la presencia de un juez, le dice al imputado que lo va a investigar, por qué hecho, qué grado de participación tiene, la calificación jurídica que corresponde y las pruebas que piensa reunir en su contra. Esto dura un año, prorrogable por 6 meses más. Realizada toda esta introducción, que la considero muy valiosa para poder ahora sí abordar la temática, vamos al tema que nos convoca. ¿Qué perspectiva de género? Uno cree que vive en un mundo letrado, pero en aquel auditorio debe tener muchos policías que es necesario que empapen y vayamos a conceptos básicos. La perspectiva de género es todo mecanismo, instrumento que se utiliza a los fines de identificar, valorar y cuestionar cualquier tipo de desigualdad, discriminación y exclusión que se pretende hacer sobre la mujer. Ello, erróneamente, trata de fundarse para justificar estas desigualdades en razones biológicas, conceptos arcaicos, primitivos, misógenos que tienden a la cosificación de la mujer. Por ello debemos tender a un principio de igualdad de género, que desaparezcan estas desigualdades, que son totalmente inexistentes en los tiempos que corren entre el hombre y la mujer. Para abordar bien esta temática, se han dictado numerosas convenciones, leyes nacionales y provinciales que atacan este problema de la violencia de género. Ahora bien, ¿cómo debemos actuar nosotros los operadores para tener buen destino y que sea eficaz la tarea en la lucha contra estos delitos que tienen un grado de violencia de género generalmente exacerbado? Básicamente debemos tener claro 3 conceptos. El primero de ellos, no debemos actuar de una manera, podemos calificarla de aluvional, espasmódica o realizar creaciones pretorianas, si no es lo posible debemos actuar sobre la base de los protocolos establecidos o de ciertas pautas para llegar en un buen éxito en la lucha contra el flagelo de la violencia de género. Esto es lo que hacen los equipos investigativos más sofisticados del mundo, obviamente en otra temática. Así actúa el FBI en Estados Unidos, Scotland Yard en Inglaterra, la Sûreté en Francia. Entonces, lo primero debemos actuar sobre la base de pautas o protocolos establecidos. En segundo lugar, que ahora lo podemos abordar bien por la introducción que hice, recordemos que el viejo juez de instrucción investiga y colecta los medios probatorios a través de una postura cronológica. Todos aquellos que hemos pasado por el juzgado, los que han pleiteado desde el otro lado de los pasillos penales, ven que el juez de instrucción va de una manera tabulada. Uno agarra el viejo sumario judicial y dice, foca 1, acta cabeza, foca 2, informe técnico, foca 3, inspección judicial en el lugar del hecho. Y si falta algo, el fiscal que vela por el control de la legalidad, el fiscal dictaminador en el viejo sistema, le dice, falta tal punto, señor juez, coléctelo y vuelve en vista. La antítesis de esto son los sistemas acusatorios adversariales. Nosotros, los fiscales en la investigación, no investigamos de una manera cronológica en la colección de la prueba. Investigamos con una idea que es lógica estratégica. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué elemento de convicción que el juicio oral se va a convertir en prueba necesito para quebrar el estado de certeza que hasta hoy goza un imputado? Y el tercer aspecto que debemos tener en cuenta, y esto es fundamental, tener perspectiva de género cuando abordamos este problema. Suficiente calvario tuvo la mujer con el hecho aberrante que ha vivenciado para que nosotros la citemos numerosas veces en un órgano judicial. No le vamos a producir más que angustia, estrés y revictimizarla. Realizada esta aclaración, vamos a las medidas que yo considero que deben tenerse en cuenta para combatir con eficacia los delitos de la violencia de género. En la lógica que mencioné anteriormente, primero, hay que tener en cuenta las medidas para reunificación, acumulación y registros de causa. ¿Qué es lo que quiero decir? Generalmente son relaciones tóxicas y tormentosas.
perdurables en el tiempo, donde hay una identidad del sujeto activo, el agresor, generalmente la expareja, con el sujeto pasivo, la mujer que padece todos los delitos que comete el sujeto activo. Y si bien el abanico de delitos puede ser variado, la mujer puede ser objeto del delito de lesiones, de amenazas, de delitos de índole sexual, el origen es uno solo. Es esa relación tóxica, tormentosa que padece la mujer. Entonces, repito, para evitar molestias a la mujer víctima, que es el sujeto pasivo de estos delitos, tratamos de acumular las distintas causas si el Estado procesal lo permite. Si ya estoy en una investigación y aparece un hecho nuevo, fiscal en el sistema acusatorio adversarial debe ampliar ese objeto procesal. Y es muy importante ser muy cautos, un dato no menor, con las calificaciones jurídicas, a los fines de evitar planteos que no tienen otro objeto que la dilación en el trámite del proceso a través de planteos de incompetencia. Este es el primer aspecto que tenemos que tener claro. ¿Cuál es el segundo aspecto? El segundo aspecto que debemos tener claro es que acá hay muchos delitos que son dependientes de instancia privada. Como es sabido, que lo marcaba Vélez Mariconde, Clario Olmedo y todos los procesalistas clásicos, los delitos pueden ser de acción pública y privada. Los de acción pública a la vez se subdividen de oficio o dependiente de instancia privada. Y una gran parte de esos delitos que padece la mujer son de instancia privada. Es menester que la mujer inste la acción a través de una denuncia. Básicamente en los delitos de lesiones y en los delitos de abuso sexual. Acá debemos proceder de dos maneras. La primera forma es que si la mujer hizo denuncia, como dijimos, no molestarla, citarla solamente lo indispensable. Si no hizo denuncia, convocarla, hacerle saber que para que prospere el mecanismo es menester que realiza la denuncia, las consecuencias de la denuncia y la protección que le vamos a dar nosotros a esa mujer en asistencia si realiza la denuncia. A mi entender ha sido muy acertada la reforma, creo que data ya del 99, donde las lesiones leves devienen en acción penal pública cuando median razones de seguridad e interés público. ¿Cuándo hay razones de seguridad e interés público? Tiene una buena redacción legislativa, a mi entender, la ley 989E de protección integral de la familia, que específicamente establece que una ley de orden público. Si no podemos establecer que cumple las características, los delitos cuando reúnen las siguientes condiciones. Cuando el delito ha sido reiterado, ya hay una historia de agresión entre el sujeto activo y la víctima, cuando es un hecho planificado, cuando la víctima está en un estado de vulnerabilidad, habida cuenta la agresión física, psicológica que padece, y también el estado de supremacía que tiene el hombre, el sujeto activo, que lo lleva a que esta mujer dependa, entre otras cosas, de una manera económica o que le vaya a impedir el contacto de los hijos. Todo eso marca, todo ese abanico, razones que justifican que la acción sea pública por razones de seguridad e interés público. Tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta son las medidas de seguridad y protección a la mujer. Hay que colocarse en el cuerpo de la mujer la valentía que debe tener para realizar una denuncia contra un agresor cuando generalmente con esa agresión lo ha unido un vínculo efectivo. Entonces nosotros debemos velar por la legalidad de los procesos, pero nos debemos a las víctimas, a proteger a esa mujer. ¿Y cómo las protegemos? La ley 989E tiene los recaudos necesarios, la solicitud de protección, las medidas cautelares urgentes, que son muy acertadas, como impedimento de contacto, exclusión del lugar, prohibición de acercamiento, decomiso de armas, que lo manden al agresor a los fines de que sea abordado psicológico y psiquiátricamente. Es muy importante que todas las medidas que ordenan los jueces sean notificadas a los imputados. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera de ellas, porque es menester que esté notificado en debida forma de estas medidas cautelares, ya que en caso de incumplimiento comete una conducta típica, la prevista por el artículo 239 del Código Penal, que es la desobediencia a una orden judicial. Y el segundo aspecto es importante que esté notificado para que nosotros los fiscales solicitemos que se revoque los beneficios de la soltura o de la excarcelación y que se dicte una presión preventiva ante la reiteración de los actos. Recordemos, no obstante, esto es un sistema acusatorio adversarial. En todo el sistema republicano del mundo, lo único que detiene es un juez, es la orden de un juez.
Excepcionalmente lo detiene el personal policial o la víctima en caso de flagrancia, ¿no? Otro aspecto que debemos tener presente para que la lucha sea eficaz y mirar todo con una perspectiva de género es en el caso de los imputados que están prófugos. En Argentina, a diferencia de otros países como por ejemplo en Europa, en Francia, no existe el juicio penal en ausencia. Es menester que comparezca el imputado, que comparezca estar a derecho. Y de manera tal que si no se encuentra prófugo el imputado, es tarea nuestra, los fiscales, pedirle al juez que reitere la orden de detención, señalarlo en el domicilio en el cual tienen que estar, para darle por un lado seguridad a la mujer y para el otro evitar el archivo de las actuaciones, que quede tirado en un casillero cuando hay una mujer víctima, cuando tiene pena esta mujer y sabe que en cualquier momento va a volver el agresor a reeditar todo ese ardid delictivo. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora a lo que, a mi entender, es el núcleo de esta charla, que es cómo abordamos el testimonio de la víctima. Abordar el testimonio de la víctima en una situación de violencia de género, con casos de violencia de género, es una tarea sumamente compleja. Hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, tres. El primero que debemos tener en cuenta es que la mujer es víctima y se encuentra en una situación de vulnerabilidad física, psicológica. En segundo lugar, que esté en un estado de dependencia del agresor. Puede ser social, económica y financiera. Y fundamentalmente debemos tener una perspectiva de género. ¿Qué es una perspectiva de género para colectar el testimonio de la víctima y que tenemos que hacer hincapié nosotros los operadores? En primer lugar, tener una visión de género, y lo vamos a ejemplificar. Es dejar de lado viejos prejuicios, estereotipos, que se los califica de la respuesta esperable. Verbigracia. Si una mujer es víctima del delito de lesiones, y estoy escuchando que lo ha golpeado numerosas veces, no preguntarle si te golpeaba tanto, ¿por qué no te fuiste a la casa de tu hermana, de un amigo, o te separaste? Eso es un juicio de valor errado, un estereotipo. Entonces parte el operador a interrogar a la pobre mujer víctima a partir de la respuesta esperable que él busca. Otro ejemplo, por ejemplo, los delitos de índole sexual. Decirle, si vos decís que no prestaste consentimiento, ¿cómo es que el sujeto activo no tiene evidencia en su cuerpo de que vos te resististe a esa agresión sexual? Esos tipos de juicio de valor y de respuesta esperable hay que dejarlo de lado para abordar a la mujer. Hay que tener perspectiva de género. El testimonio de la mujer es la única prueba directa generalmente porque estos delitos han sido cometidos en la intimidad. Obviamente que al testimonio de la mujer se adunan una serie de indicios que cuando son graves, concordantes y precisos nos llevan a conformar un plexo probatorio que permiten sostener la acusación en debida forma. Pero tengamos cuidado. Así la única prueba que tengamos sea el testimonio de la mujer, ello nos basta para sostener la acusación y pedir condena. Vayamos al derecho procesal clásico. A nosotros nos rige el principio de libertad probatoria, de sana crítica racional. No existe el viejo axioma de testigo único, testigo nulo, que hablaban los procesalistas que se enrolan en la prueba tasada. Así que si el testimonio de la mujer es fuerte, coherente, nos puede llevar a acreditar extremo y obtener una sentencia condenatoria. ¿Cómo se colecta el testimonio de la mujer? Ya dijimos, no citarla innecesariamente. Cuando se la va a citar, hay que crearle un clima de confort. ¿A qué me refiero? Un lugar adecuado para colectar el testimonio. Si quiere que vaya acompañado por una persona de su confianza previamente identificada, el operador, lógicamente, debe tener una perspectiva de género, se lo debe presentar con antelación a la audiencia, deben establecer un vínculo de confianza. El operador debe actuar con un principio de escucha activa, dejarle hablar a la mujer y hacerle preguntas facilitadoras, porque si no va a entorpecer el curso de la investigación. Una vez que termina de deponer la mujer, repasar bien todo lo que he dicho y que no quede alguna pregunta que luego haya que citarla nuevamente. Repasamos y cuando vemos que se ha colectado todo lo que se quería preguntar,
Recién terminamos y damos por finalizado el acto en el cual se colecta la declaración de la mujer. ¿Cuáles son los otros medios de prueba en la etapa de la investigación fiscal preliminar que se adunan al testimonio de la mujer? Y estos son los testigos. Los testigos generalmente son de dos tipos. El primer testigo al cual acude la pobre mujer víctima, generalmente son fuerza de seguridad o el médico tratante. Esos testigos son muy valiosos. Y también otros testigos que nos permiten inferir la relación tormentosa que llevaba. Vecinos, familiares, empleadores, la patronal, el patrón que está a cargo de su trabajo. También las pruebas que pueden existir, los expedientes civiles y penales que están en otras jurisdicciones, las historias clínicas, fundamental en los tiempos que corren de la tecnología, los teléfonos, las llamadas entrantes y salientes, las llamadas al 911, al 107, los mensajes de WhatsApp o los SMS que se deben cuidar con mucho celo, lo igual que lo contenido en el Facebook o en otros contenidos informáticos. Esa es otra prueba relevante que debe guardarse. Vamos ahora a un tema donde está dividida la biblioteca y vamos a encontrar los dos planos. Los informes médicos y psicológicos. En los sistemas acusatorios adversariales, es el fiscal el que determina la pertinencia o no de un informe médico o psicológico. No está tabulado como el viejo juez de instrucción que si no hay el informe médico, el informe psicológico, la causa no sirve. Ahora es el fiscal el que realiza y evalúa la pertinencia o no. ¿Qué es lo que quiero decir? Recordemos y tengamos siempre perspectiva de género, evitarle traumas a la víctima, situaciones de angustia y estrés. Si yo ese extremo lo he acreditado con otro medio de prueba, trato de no citar más a la mujer. Los informes médicos, cuando se solicitan, generalmente se solicitan en el término de 72 horas, si no desaparece, es poco probable la agresión sexual o la lenidad en las lesiones. Si es menester hacer este informe médico, si no puedo acreditar eso, lo primero que debo tener es profesionales médicos con perspectiva de género. En lo posible, decirle a la mujer víctima si quiere ser examinada por un profesional masculino o una profesional mujer. Y tener perspectiva de género, ser muy cauto, van a las partes pudendas, íntimas de la mujer, que le van a generar situaciones de angustia o estrés. Así que repito, es el fiscal el que debe evaluar la pertinencia o no de este extremo. En cuanto a los informes psicológicos, una situación análoga. ¿Para qué sirve un informe psicológico de la víctima? Para determinar de manera indirecta las secuelas que dejó la agresión de la cual fue víctima y terminó en una serie de trastornos. Esto hay que enfocarlo, si el fiscal estima que es pertinente y útil, de una manera general. Ver si la víctima terminó con trastornos de ansiedad, angustia, se volvió adicta a los tóxicos, todas esas secuelas que determinó la agresión sexual de la cual fue víctima. Y bueno, los psicólogos, seguramente en el auditorio tengo numerosos psicólogos, parte de la psicología establece que si la mujer, por ejemplo, denuncia un hecho que sucedió hace 5 años e hizo terapia y se sanó, no necesariamente el informe psicológico va a acreditar las secuelas que determinó esa agresión, porque transcurrió el tiempo y ya fue tratada. Otro tanto recurre y ocurre mucho con el tema de, para determinar si es mitómano, la fabulación. Algunos establecen que uno parte de estereotipos o preconceptos, de que la mujer miente o exagera lo que ha sucedido con el agresor. Entonces establecen que no son elementos necesariamente fiables. Por supuesto, lo que digo es contrastable, otro sector debe determinar que son elementos fiables, ese test de la fabulación o para determinar si es mitómano. Todo lo que he dicho es en la etapa de la investigación fiscal preliminar. Abordemos ahora la etapa del juicio oral. ¿Qué es lo que debe hacer el fiscal y qué es lo que deben hacer las partes? El fiscal, antes del juicio oral, debe, en primer lugar, reiterar las medidas de protección y asistencia a la víctima. Cuando se señala la fecha de juicio oral, comienza una escalada nuevamente. Esto está comprobado porque se ha reeditado en numerosos casos por parte del sistema del sujeto activo. Entonces hay que darle protección adecuada por parte de los organismos estatales a la víctima.
una custodia en su casa, ver cómo la contenemos para que pueda ir ese juicio oral. En segundo lugar y fundamental, que esto ha sido mal visto en el sistema procesal que estamos dejando en la ley 7398, que es entrevistar a la víctima por parte del fiscal antes del juicio. En el código del Lebene Hijo, entrevistar al testigo víctima antes del juicio se veía, como se dice en la jerga, que uno quería torcer, peinar el testimonio, decirle a la víctima lo que tenía que declarar. En el sistema acusatorio adversarial de tercera generación, no solo el fiscal puede entrevistar a la víctima testigo, sino que falta de pericia del fiscal no entrevistarla antes del juicio oral. El fiscal no puede ir a pescar. Debe saber lo que la víctima va a declarar en instancia de juicio oral. El cuestionario que realiza el fiscal debe ser un cuestionario limitado, siempre con visión de género, a los fines de acreditar el objeto procesal, muy limitado. El fiscal, conforme las reglas de la litigación oral, debe estar muy atento. Y cuando la contraparte, el abogado defensor, pretende realizar preguntas capciosas para confundir al testigo, impertinentes que no hacen el objeto procesal, o alguna otra pregunta que va a revictimizar al sujeto pasivo, debe objetarle ante el juez que dirige el juicio. Por último, y para finalizar, debe tener en cuenta en el momento de solicitar condena, cuando valore el artículo 41 del Código Penal como situaciones agravantes, lo siguiente: que el hecho fue planificado, que el hecho viene de una historia de vieja data de relaciones tóxicas y tormentosas, el estado de vulnerabilidad fundamental de la víctima, el estado de dependencia de la víctima por razón económica, el estado de dependencia de la víctima del temor de no poder ver a sus hijos, de ser excluidas del hogar conyugal. Ya para finalizar, agradecer a las autoridades y convocarlos a lo siguiente. Debemos trabajar a destajo para combatir con eficacia este flagelo que es la violencia de género. Ello debe contar con la voluntad y el compromiso de todos nosotros, los operadores. Considero una medida acertada que va a ser orgullo en el país el Centro CABIG de abordaje a la víctima de violencia de género. Por último, solicito, transitemos juntos el camino hacia el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio adversarial, cada uno de nosotros va a tener el rol que le corresponda. Nosotros, los fiscales, trataremos de hacer investigaciones de excelencia a través de fiscalías temáticas y especializadas, a los fines de formular cargos o acusar en instancia de juicio oral en debida forma cuando corresponde. Por otro lado, propio de un régimen democrático, un imputado que va a tener un abogado defensor que va a velar por los intereses que les han sido confiados. El juez va a cumplir el verdadero rol de juez. Va a ser un tercero equidistante que va a dirimir la contienda entre el fiscal y el abogado defensor. Pero lo más importante de todo, nos va a encontrar en una sociedad más justa, igualitaria y libre en términos republicanos. Y nos va a encontrar ahí para quedar. Gracias por su atención. Excelente, doctor Medici, como siempre nos tiene acostumbrado. La verdad, excelente. En una exposición en tiempo justo y perfecto, con una solvencia académica como lo caracteriza, así que agradecidos, doctor, porque los conceptos han sido claros, profundos, concretos, y puntualmente en el tema que se le había solicitado y que era la idea de este programa, han sido abordados, creo que en su máxima expresión, así que realmente agradecido. Hoy, si quiere, le voy a leer algunas preguntas que hay, doctor, al respecto. Hacen una pregunta que preguntan: doctor Medici, ¿la facultad del fiscal de interrogar de manera privada la declaración a la víctima se extiende a otros eventuales testigos? Generalmente es a la víctima, se puede extender a otros eventuales testigos, sí. Después preguntan, respecto a las medidas protectivas que actualmente se dictan como condiciones de excarcelación, por ejemplo, ¿usted cree que la violación de esas mismas medidas deberían ser consideradas un delito de incumplimiento a una orden judicial o correspondería a la revocación de una excarcelación? Entiendo que coexisten, comete una acción típica de desobediencia y también de revocación de solicitud. Coexisten, perfecto. Bien, doctora, no sé si usted quiere hacer algún agregado antes.
Primero que nada, gracias. Es decir, la verdad que una síntesis nos ha llevado por la historia del proceso penal de tal manera que podemos ver el gran desafío que tenemos en puerta con el sistema acusatorio, pero la necesidad absoluta de ponerlo en marcha. Creo que si alguien en algún momento dudó que es necesario la implementación del sistema acusatorio, el doctor Medici acaba de decirlo con una certeza y de tal manera que no da lugar a dudas. Así que gracias. Además, me entusiasma y me complace escuchar con tanta certeza, con tanta vehemencia, pero sobre todo con tanta razonabilidad, porque a veces parece que cuando hablamos de perspectiva de género y de violencia, hablamos desde el sentimiento, hablamos desde que nos hace bien, de que nos apapachamos, de que pobrecita la víctima, desde un lugar que parecería que no tiene solvencia científica, parece que no tiene fundamento jurídico, ¿no? Parece que la perspectiva de género y de violencia es sensibilizarnos, desde la sensibilización. A ver, sensibilidad es una cuestión bueno, nos ponemos tiernitos. Y en realidad, creo que ha quedado absolutamente claro con la exposición del doctor Medici que hablar de violencia y hablar de perspectiva es hablar de derecho, es hablar jurídicamente, es hablar desde del deber ser, no, que va más allá de si estoy de acuerdo desde el sentimentalismo, si me cae bien o no hablar con perspectiva o trabajar con perspectiva. Así que, gracias. La verdad ha sido, como ahí recién decían los comentarios, ninguna duda, ha sido clarísimo y concreto respecto a cuál es la mirada. Solamente decirles, nada, yo creo que si no hay más preguntas que hacerle al doctor, no sé si hay dos o tres más. Si Sí, doctor, hay una pregunta, la formulo si a usted le parece. Bueno, transmitir esas preguntas y ya después yo hago el cierre Perfecto. final. Gracias, doctora. Doctor Medici, en el sistema actual dicen la declaración de la víctima se documenta en acta. En el nuevo sistema, ¿cómo recepciona el fiscal la declaración de la misma? Recordemos, Juan Pablo, muy buena la pregunta, que entramos en un tema de la desformalización. Eso lo va a ver y se va a ver cómo se aborda. Generalmente la idea es una sola vez recibirle la declaración una vez documentada, pero si no, no es óbice para que el proceso continúe. En el marco de la desformalización, lo más importante generalmente que va a consistir en la denuncia, pero la declaración va a estar en el marco de la desformalización, así que no acarrea ninguna nulidad que no guarde las características que tiene el sistema sacramental antiguo, ¿no? Gracias, doctor. Doctora, la dejo a usted para que haga el cierre. Bueno, ahí, nada, gracias. Ahí una de las preguntas que tenía que ver más que con el abordaje del CABIJ, vamos entrando, ya vamos en la mitad de este curso intensivo y cada vez vamos dando más detalles de lo que va a ser este centro de abordaje. Bueno, como ustedes saben, ya seguramente con la implementación del sistema acusatorio que se hará a principios del año próximo, van a haber estas unidades fiscales, ya seguramente en lo que particularmente lo haremos con el fiscal general cuando hablemos específicamente de la implementación de acusatorio, vamos a hablar de las unidades fiscales y todo lo demás. Solamente para quien preguntaba de la segunda circunscripción, de cómo va a ser el tema de denuncias, ya viene el protocolo que lo vamos a ver el día 12 de noviembre, pero para que vayamos teniendo en claro, he reiterado que el CABIJ es un centro preferente de recepción y de abordaje y recepción de denuncias, porque en las comisarías departamentales van a poder hacerlo, va a haber ayudantes fiscales, es decir, decimos preferente porque ahí va a estar todo. Y se van a disponer los modos para que cuando no haya sido recepcionada la denuncia por la distancia o por lo que fuera en el CABIJ, pueda continuarse en el CABIJ el proceso. Así que, pero eso lo vamos a ir viendo bien en el protocolo que se ha analizado prontamente, así que no quiero avanzar sobre el tema. Una vez más de 350 personas que evidentemente
más allá del tener que participar, comprometidas con la temática. Es un orgullo para el Poder Judicial de la provincia de San Juan hacer punta en esto. Como siempre, agradecerle al fiscal general de la Corte, porque la idea primigenia del CABIJ arranca de una conversación y de un planteo, de una propuesta que viene desde ese lugar, que hace él desde el Ministerio Público, y nosotros la llevamos adelante. Así que cuando yo hablo de generosidad, hablo de solidaridad, hablo de humildad y empatía, no hablo solamente de las personas, sino como instituciones, de saber que solos no podemos, que si creemos que cada uno de nosotros, solos desde nuestro cuadradito, vamos a poder dar respuestas a lo que fuere, nos equivocamos. Porque la única manera de dar una respuesta integral es que trabajemos en conjunto, es que nos escuchemos, es que aunque creamos que lo sabemos y que lo tenemos muy claro, siempre hay algo nuevo para aprender y para recordar. Hay una mirada del otro que debe ser escuchada. Es un respeto hacia el otro. Hemos escuchado en la tarde de hoy insistentemente la necesidad de que cada uno de los que intervienen lo hagan con perspectiva de género. Hacerlo con perspectiva de género pone en valor los talleres que desde la Oficina de la Mujer se vienen dando desde el año pasado en el marco de la Ley Micaela. ¿Por qué pone en valor? Porque hemos estado aprendiendo qué es la perspectiva y qué es la violencia. Todo tiene que ver con todo. Decir que cuando hemos pensado este CABIJ, está pensado la presencia de un médico, está pensada la presencia del psicólogo, está pensada que estén todos juntos en el mismo lugar para dar respuestas. Y decirles, como digo siempre, gracias por participar, gracias por aceptar la convocatoria, estamos abiertos a todas las sugerencias. Sabemos que la implementación del CABIJ no es fácil, que va a tener tal vez uno que otro inconveniente, pero estamos convencidos que si lo seguimos trabajando en conjunto, por una parte, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, dentro del Poder Judicial, Ministerio Público, Corte de Justicia con los organismos que de nosotros dependen, y dentro del Poder Ejecutivo, todos los ministerios que dependen y que se interrelacionan. Si somos capaces de trabajar juntos en esto, creo que el objetivo va a estar cumplido, porque la mirada es la misma. No revictimizar, no hacer preguntas que reiteren el relato, no profundizar el dolor que ya está sufriendo la víctima de violencia de género e intrafamiliar. Y sobre todo, no minimizar ni rotular la vivencia por la que ella pasa. Solamente uno es capaz de poder identificar qué sintió o cómo sintió esa violencia. Y que el otro me diga que no es para tanto, que no es tan grave, que no es el momento, le está poniendo un rótulo, un tiempo, está caratulando lo que yo sé que estoy viviendo. Entonces, eso es lo que desde mi humilde lugar entiendo que es empatía. Es ponerme en el lugar del otro. Por supuesto, el derecho penal es finito, las posibilidades procesales son finitas. Desde la posibilidad de la justicia es finita. Por eso estamos todos juntos. Porque lo que no podamos hacer desde el derecho penal se hará desde el abordaje interdisciplinario del Poder Ejecutivo. No importa desde quién, lo importante es que es el Estado el que va a tratar de acompañar en ese proceso. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Doctor Medici, como siempre, un placer escucharlo. Gracias por su tiempo, por la dedicación y por la claridad de los conceptos. Y recordarles, 9 y 10 de noviembre, hago yo, Juan Pablo, 9 y 10 de noviembre tenemos la licenciada Sobrero, que justamente lo que nos va a conversar y a compartir es cómo tratar con la víctima, cómo tenemos que acompañarla en el proceso, cómo la tenemos que abordar desde que la recibimos durante todo el proceso. Esto que hoy decía el doctor Medici,
de médico con perspectiva, el fiscal con perspectiva, el psicólogo con perspectiva, el policía con perspectiva, el juez con perspectiva, bueno, tendremos una profesional especialista que nos va a dar pautas y criterios concretos de cómo actuar. Y finalmente, lo que todos están esperando, el 12 de noviembre pondremos a conocimiento de todos ustedes el protocolo de actuación que va a seguir este centro de abordaje integral para víctimas de violencia intrafamiliar y de género. Un sueño largamente trabajado y que está muy pronto a ver la luz, ya como segundo punto de implementación en la provincia de San Juan del sistema acusatorio. Creo que, como solemos decir siempre, no sé si estamos muy bien, pero lo importante es que estamos en camino y que vamos avanzando, aún en un año tan difícil como este. Así que gracias por estar ahí, acompañándonos en cada una de las políticas públicas que definimos desde el Poder Judicial. Porque trabajar con perspectiva de género y evitar la violencia contra la mujer es una política pública definida así por el Ministerio Público Fiscal y por la Corte de Justicia para todo el Poder Judicial. Así que seguimos trabajando en eso. Muchas gracias, doctor Medici. Gracias, Juan Pablo, como siempre, por toda la tarea de coordinación. Lorena, y bueno, y a todos los que están del otro lado, recuerden que cualquier duda se comunican con la Escuela Judicial para seguir abordando como las sugerencias o las preguntas que quieran que se respondan en los próximos encuentros. La idea es poder seguir creciendo y poder compartiendo. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Por favor, cuídense mucho. Gracias, Fabricio, muchas gracias. Gracias, Adriana, muy amable, ¿eh?